La programación neurolingüística puede ayudar a aumentar tus ventas. Eso lo veremos hoy en Negocios sobre Ruedas. Hola, yo soy Luis Eduardo Barón y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de programación neurolingüística. Y tengo como invitado a mi amigo Javier Illingworth. Qué gusto estar contigo, Luis Eduardo. Desde Ecuador. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Totalmente contento de estar aquí contigo y con la gente que te está siguiendo. Bueno, Javier, vamos en un Ford Focus. Estamos empezando la segunda temporada de Negocios sobre Ruedas. Buenísimo. Empezamos hace un año, ya llevamos pues varios episodios. No he repetido casi invitados. Eso ha estado buenísimo. Sí, entonces... Así como autos. Como autos y diferentes autos, diferentes invitados. Este Ford Focus muy bonito, unos $22,000. Pero hoy no vamos a hablar de autos, vamos a hablar de programación neurolingüística, que es un tema que me apasiona, que me encanta. Porque, pues, es decir, con el tiempo, esto empezó como en los 70s, ahora nos vas a contar un poco, nos hemos ido dando cuenta de que los fundadores de la programación neurolingüística a base de observación tenían razón y hoy en día, basados en la investigación, en aparatos tecnológicos que pueden medir las ondas cerebrales, han ratificado lo que esto se había visto hace 30 o 30 y tantos años. Así es. Cuéntanos un poco qué es programación neurolingüística, cómo empezó, y más adelante vamos a hablar de cómo podemos usar esa programación neurolingüística para mejorar las ventas y mejorar nuestros negocios. Excelente. La programación neurolingüística comenzó en los años 70 y muchas veces se dice que el nombre no dice mucho. Sin embargo, vamos a contar un poquito de dónde salió esto. Programación tiene que ver cómo nosotros programamos la mente y ahí viene justamente el tema de neuro. Entonces tienes programación, programar, poner ciertas cosas de cierta manera, neuro que tiene que ver con el cerebro y lingüística a través del lenguaje. Y esto es lo que fue trabajando desde los años 70 para conseguir resultados diferentes en las personas. Se daban cuenta y empezaron a estudiar a personas exitosas y decían por qué unos tienen éxito y otros no. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía dentro de su cabeza? Y se dieron cuenta que esto eran programaciones mentales, mapas mentales, manera de programar, manera de tener organizada la información y la manera en que procesamos la información. Cuando se dieron cuenta empezaron a hacer un modelo, a crear un modelo que podía copiarse a otras personas y sobre todo que podía enseñarse. Esto es lo que nos cambió realmente la vida y la manera de ver las cosas, porque decía, si esta persona puede tener éxito haciendo ciertas cosas, yo puedo llegar a conseguir eso. Y esto abrió a un montón de campos el tema de programación neurolingüística. Esto lo fundaron Richard Bandler y John Grinder en los años 70, así es. Bueno, ¿y cómo empieza a usarse la programación neurolingüística en los negocios? Que yo creo que ese fue el gran descubrimiento de los últimos años, que tú trabajas muchísimo, que... Bueno, la gran ventaja para las personas que no conocen a Javier, ahora le voy a preguntar un poco a Javier sobre él, es que él lo está usando muchísimo en el tema empresarial, coaching, ventas, etcétera. Entonces cuéntanos un poco cómo empezaron a darse cuenta ustedes de que la programación neurolingüística podía usarse también en los negocios. Mira, esto salió de la unión de tres personas que creamos una organización, una empresa. Una de las personas especialista en todo lo que es estrategia comercial y empezamos a aterrizar todas las herramientas de programación neurolingüística conectado con toda la parte comercial, entrenar a la gente, todo el tema de liderazgo. Cuando empezamos a combinar estas dos herramientas súper poderosas de todo lo que es entrenamiento en ventas, entrenamiento en gente, empezamos a darnos cuenta que toda la programación neurolingüística, todo lo que habíamos enseñado como practitioner y master, que es la formación, pongámosle como un poquito más estricta de la programación neurolingüística, podías aplicarla a las ventas. Y los resultados fueron espectaculares. Tenemos testimonios de personas que enseñándoles dos cositas y apliquen una de esas cositas, han aumentado su nivel de ventas en niveles impresionantes. Y ahí empezamos a darnos cuenta que igualito que como comenzó la PNL, empezamos a probar, funcionó y lo mejorábamos y vamos 5 años dedicados a estudiar exactamente cómo formar y cómo utilizar la programación neurolingüística en ventas, en negocio, en liderazgo, en servicio, en motivación, para que puedan realmente conseguir resultados diferentes las organizaciones. 3 cositas te voy a pedir que nos compartas hoy para que nuestra audiencia pueda aumentar sus ventas o usar la programación neurolingüística para mejorar sus ingresos. A ver, 3 consejos. 3 consejos claros. El primer consejo, por ejemplo, es saber cómo conversa a las personas. Cuando tú sabes cómo escuchar a la gente y sabes hacer las preguntas correctas, tú puedes escuchar, ¿no es cierto?, observar a la gente y darte cuenta qué palabras está utilizando, cómo se está comunicando, cómo
cómo incluso está procesando la información. Nosotros les llamamos a eso, pero no cuentes a nadie, solo para ti, les llamamos a eso el tonteo técnico. ¿Qué significa el tonteo técnico? Conversar de cualquier cosa, de fútbol, del clima, del tráfico. ¿Para qué? Para tú empezar a calibrar qué palabras utiliza la persona, cómo se comunica y cómo yo puedo hablarle a esa persona para conseguir los resultados. Así es que el tonteo técnico es una de las primeras partes que debes trabajar si te dedicas a ventas para sacar información. No solo para generar eso que llaman la empatía o el rapport, sino para sacar información y así poder trabajar con la persona. Esa sería comunicarse uno exactamente en su canal, como llaman exactamente, ustedes. que ahí viene la segunda, justamente. La segunda es la parte, se habla mucho de visual, auditivo, kinestésico. Y hay gente que ha aprendido PNL en un libro y dice, yo soy Javier y soy visual. Y decimos, bueno, qué apellido tan raro, ¿cierto? Porque no es que somos uno o del otro. Todos tenemos de visual, auditivo y kinestésico. Y esto no es otra cosa más de cómo interpretamos la información, cómo procesamos la información. Sin embargo, hay uno de estos que preferimos por A o B circunstancia. Si hay una persona que se comunica en el canal visual, va a utilizar palabras visuales como veo, déjame mostrarte. ¿Qué vas a utilizar como vendedor? Utiliza ese canal. Muéstrale un catálogo, utiliza tus manos, utiliza tu cuerpo. ¿Cómo saber qué canal? Porque esto también es otra de las preguntas. ¿Cómo saber qué canal utiliza? Para eso está el tonteo técnico. Para eso está la calibración y entender cómo la persona está tomando decisión y cómo se está comunicando. Si haces eso, vas a ver el resultado espectacular que empiezas a tener en ventas. Solo con esos pequeños detalles. Módulo BAC. Exactamente. De tu curso Secretos de la PNL. El primer nivel justamente de cómo comunicarte con las personas, visual, auditivo y kinestésico. Ok, bueno. ¿Y tercer consejo? El tercero, mira, este es uno espectacular. Las personas procesamos la información con metaprogramas. Metaprogramas son programas que están instalados en el inconsciente y funcionan de manera automática. Y te voy a contar uno así de simple. Por ejemplo, estructura y opciones. Y esto cuento mucho en mis cursos de una manera práctica. Hay una persona que dice, por ejemplo, pareja, hombre y mujer. Y digamos que la mujer es la persona estructurada que tiene activado ese metaprograma y el hombre es de opciones. ¿Te ha pasado capaz algún día que vas a comer con tu pareja y dices, vamos a comer? El esposo de opciones, la mujer de estructura. Y el esposo dice, ¿qué quieres comer? Y la típica respuesta, lo que quieras, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comer. Y de repente el esposo que es de opciones dice, tengo ganas de una hamburguesa, vamos a comer una hamburguesa. Y en su cabeza la esposa dice, vamos a comer en tal sitio, voy a pedir esto, voy a pedir esto, voy a pedir esto con el combo. Y ya en su cabeza hubo una estructura, automático, sin pensarlo. De repente el hombre, como es de opciones, en ese momento, para nuestro ejemplo, dice, mejor me como una pizza. Y ese momento en la cabeza de la esposa empieza a haber un desbarajuste, se descuadraron todo. Entonces dice, bueno, no salimos siempre, entonces vamos a comer la pizza. Nuevamente en su cabeza ya hizo una estructura. Y al final el hombre dice, mejor comamos un pollo. ¿Qué pasa en ese momento? La esposa se vuelve loca, no sabe ni por qué, dice, no vamos a comer nada y nos vamos a la casa. ¿Te ha pasado algún día? Esto suele suceder. Si tú sabes de esto en ventas, ¿cómo tú puedes hablarle a la persona? Si es destructurada, vas a darle paso 1, paso 2, paso 3. Por ejemplo, señor Ramírez, vamos en este momento, mientras está observando el catálogo, le voy a hacer que escoja los colores y luego de esto podemos ir a probar el auto. ¿Qué pasa en la cabeza de la persona? Pues es lógico, está claro, excelente. Pero si tú eres un vendedor de opciones y no te das cuenta que tu cliente es de estructura, le vas a decir, ¿quiere ver el auto rojo o el azul o el amarillo? Y ese momento la persona, espérate, pero que primero quiero ver el catálogo. Lo estás confundiendo. Exactamente. Entonces, cuando sabemos cómo comunicarnos con las personas, los resultados son realmente espectaculares. Excelente, muy buenos los consejos. Digo que para la gente que trabaja en ventas han sido fundamentales. Un punto importante es escuchar. Exactamente, el primer punto es escuchar. Pero no solamente escuchar, sino analizar exactamente cómo habla tu cliente, cómo se expresa, cómo se comunica, cuáles son los canales representacionales que utiliza, de comunicación que utiliza para poder identificar si es visual, si es auditivo, si es kinestésico y cuáles son sus metaprogramas. Metaprogramas, hay un montón de metaprogramas. Otro les contaré algún día, es Logro Poder Afiliación, que también es espectacular. Si tú sabes cómo utilizar esto con tu cliente, realmente las cosas cambian. Impresionante. Y no solo con los clientes, ¿no? Este rato estamos viendo aplicación en ventas, pero si tú te das cuenta, para negociación, para tu casa, para trabajar con tus hijos, esa es la ventaja de la programación neurolingüística, que puedes utilizar muchísimo. Y algo que funciona mucho es que cuando entrenamos a vendedores, les enseñamos cómo utilizar estas herramientas en su casa, con su familia. Cuando se dan cuenta que esto funciona, lo empiezan a aplicar en el trabajo y los resultados son realmente buenísimos. Excelente. ¿Cuál es el futuro de la programación neurolingüística?
Mira, esto normalmente se dice que es totalmente incierto. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias, tú puedes ser especialista, por ejemplo, en arquitectura y puedes utilizar la PNL en arquitectura y los resultados capaz que serán extraordinarios. Esa es una de las ventajas, que al ser un modelo se puede ir adaptando a varias corrientes o a varias cosas. El único problema también con esto es que hay mucha gente que no estudia con un entrenador avalado o un proceso totalmente bien establecido y empiezan a aplicar de mala manera y empiezan a combinar de mala manera el tema de programación neurolingüística. Por eso mi recomendación, si vas a estudiar PNL, es que busques una persona certificada que tenga aval de alguna persona y sobre todo, que es importante, es pregunta los comentarios de la gente que ya ha estudiado con ellos para que valga la pena estudiarlo. Así es que el futuro será, digo, es incierto, pero es espectacular. Si ahora estamos utilizando, tan solo se dice que el 10% de nuestra parte inconsciente, solo imagínate cuando tengamos más herramientas y sigamos practicando esto y practica, estaremos 15, 20, 30% y los resultados serán impresionantes. Increíble. Todo esto, pues ustedes me han escuchado a mí hablar en algunos episodios sobre neuromarketing. Todo esto está relacionado. Realmente cuando empezó la neurociencia se empezaron a avalar una cantidad de conceptos que existían, como el caso de la programación neurolingüística. Y ya fueron temas que pasaron, para algunas personas eran esotéricos, ¿no? Sí, les combinaron con varias cosas, ¿sí? De esas. Pasaron a ser científicos y eso fue el gran logro. No te quiero meter en problemas. Hay dos corrientes de los dos cofundadores. Así es. Bandler y Grinder. No voy a preguntar cuál es mejor porque cada uno me imagino que defiende. Tendrá sus, sí. ¿Cuáles son las diferencias? Yo creo que, y voy a dar mi punto de vista, nosotros somos de la corriente de Bandler, estudiamos con Bandler y nos certificamos con él. Para mí una de las grandes diferencias que hay es que cuando tú vas a entrenar a gente tienes que entrenarte directamente con Bandler, certificado como entrenador y por él, directamente con él. ¿Qué garantiza eso en cierta manera? Garantiza en que el proceso de comunicación hacia abajo sea realmente bien manejado, ¿cierto? Que lo que diga Bandler sea aterrizado a la persona que está estudiando. Lamentablemente en el otro sistema, ¿qué es lo que sucede? Es que el entrenador entrena al entrenador, el entrenador al entrenador, el entrenador al entrenador y el entrenado, ¿cierto? Ya tendrá una combinación. Y no digo que sea malo, porque capaz que en algún momento será bueno. Sin embargo, están mezclando muchas cosas y aumentando cosas que capaz que ya pierde la esencia de la programación neurolingüística. Y otra de las grandes diferencias para mí es que con Bandler utilizamos mucho el tema de hipnosis y con hipnosis puedes conseguir cosas espectaculares en las personas, trabajar con el consciente directamente y acelerar los resultados. Decimos que la escuela de Bandler y se han autodenominado la escuela de la excelencia y la escuela del placer. Y Bandler justo dice eso, somos de la escuela del placer. Dice que bueno que seas excelente, sin embargo, si no te diviertes haciéndolo, ¿cierto? Entonces, ese es un poquito, yo creo que el tema de las diferencias. Cada uno tendrá sus cosas buenas o malas. Sin embargo, lo que es importante es cómo la vas a aprovechar tú y cómo le vas a sacar provecho a eso. Excelente, Javier. Si la gente quiere saber un poco más sobre programación neurolingüística, lo que llamamos PNL, o sobre ti específicamente, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, hemos sacado un proyecto espectacular en el cual queremos masificar esto de PNL y de una manera totalmente estructurada y que puedas aprender de una manera rápida. Estamos desarrollando un programa que se llama secretosdelapnl.com, en lo cual encontrarán justamente información clara y precisa de cómo funciona la PNL y podrás estudiar desde tu casa los principios básicos de la programación neurolingüística. Estamos creando varios proyectos, escucharán un poquito más de nosotros porque estamos creando algo muy grande para poder dar mejores herramientas a las personas que consigan resultados. Excelente, muy bueno el curso, soy alumno, me consta, es un tema que me encanta, me apasiona, así que Javier, muchísimas gracias por compartir toda esta información. Muy interesante, creo que fueron unos consejos muy valiosos. Así que si te gustó este video, dame un me gusta en Facebook, déjame tus comentarios en mi blog Cómo Empezar un Negocio, pero sobre todo aquí en YouTube donde estás viendo este video, déjame comentarios acá abajo, me preguntas cualquier cosa. Si quieres saber un poco más de Javier, puedes visitar la página, está la información debajo. Y lo más importante es toma acción. Realmente nada pasa si tú no tomas acción. Un abrazo para todos. Suscríbete a mi canal, se me estaba olvidando, suscríbete a mi canal para que puedas tener información privilegiada de muchas cosas que estamos trabajando. Y lo más importante, como decíamos nosotros, que toda esta información que tú recibes semanalmente la puedas aplicar en tu negocio o en tu vida. Yo soy Luis Eduardo Barón, un abrazo para todos y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo. Nos vemos en el próximo Negocios sobre Ruedas.